Bueno, mi nombre es Onimarla Rivera Gutiérrez y yo voy a hablar acerca de la extinción de los derechos de la servidumbre, el usufructo y el de las obligaciones. Para empezar, hablaré sobre la servidumbre. Hablaré un poco sobre ello para poder entender de qué trata. La servidumbre viene del latín servus. Son derechos reales que están constituidos sobre una cosa o en provecho de una persona. Puede ser de un fondo perteneciente a un propietario distinto. Daré algunas características para ir entendiendo más el tema. Son derechos absolutos por el cual ejercen contra todo. Son derechos, por lo tanto, son bienes incorporales, pero no son susceptibles de posesión. Son derechos reales en el cual no le imponen a nadie la obligación de hacer o dejar de hacer, pero también puede constituir en dejar de ser y hacer. Pondré un ejemplo acerca de ello para poder saber de la servidumbre. Entonces, un ejemplo puede ser que Juan Pablo es dueño de una finca que está antes de llegar a la finca de Juan Miguel. Pero para que Juan Miguel pueda llegar a su finca en carro, Juan Pablo tiene que cederle un derecho al paso. Entonces, este camino que le da acceso a Juan Miguel de pasar por la finca de Juan Pablo se llama servidumbre. Les hablaré ahora cómo se da el derecho de la extinción de la servidumbre, el cual está regulado en el artículo 887 del Código Civil, que dice: las servidumbres se extinguen por la resolución del derecho del que las ha constituido, por la llegada del día o de la condición, si se ha establecido de uno de estos modos. Podemos poner el ejemplo de una servidumbre temporal donde el dueño del predio le concede a la otra persona de que goce de la servidumbre, pero con un tiempo fijo, con una condición. Entonces, si llega este día que se había estipulado que podía ser goce de la servidumbre, se extingue la servidumbre. Está por la confusión, o sea, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño. Esto quiere decir que si un predio pasa a manos de un mismo dueño, perece la servidumbre porque ya no es el mismo dueño de ese predio el que le había concedido a la otra persona estar gozando de esa servidumbre. Dice, por la renuncia del dueño del predio dominante. Es importante saber que para que exista esta renuncia tiene que hacerlo por una escritura pública. Dice, por haberse dejado de gozar durante 10 años contados de la manera prevenida en el artículo 247. En el artículo 247 dice, el tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de 3 años para los muebles y de 10 años para los bienes raíces. Y dice que cada 2 días se cuentan entre ausentes, o sea que la persona no puede venir a exigir derecho si no ha gozado de ese predio durante más de 10 años. Ahora pasaré a lo que es el usufructo. Estaré hablando un poco de ello para poder también entender el tema. El usufructo son derechos en el cual una persona puede hacer uso de bienes de otra persona, pero cumpliendo con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. O sea que posee el bien, esa persona posee el bien, tiene la posesión, pero no es el dueño, no es el propietario. Voy a hablar sobre algunos ejemplos para poder seguir entendiendo el tema. Está el usufructo vitalicio. Un ejemplo puede ser que una viuda está haciendo goce de beneficios de una empresa que había sido propiedad de su esposo y que ahora pasa a propiedad de ella y de sus hijos. Está el usufructo de bienes inmuebles. Puede ser una persona que esté alquilando una casa, está haciendo goce de sus beneficios, pero no puede venderla porque no es el dueño. Está el usufructo voluntario, en el cual de las dos partes son voluntarias, en el cual una parte le concede el goce a la otra parte de poder estar gozando de ese usufructo. Está el usufructo legal, en el cual es una disposición legal que la ley otorga a ciertas personas. Por ejemplo, puede ser una viuda que le quedaron todos los bienes del esposo.
a ella y a sus hijos, como la ley lo estipule. Hablaré cómo se extinguen estos derechos que están regulados en el artículo 807, 809 y 810 por el Código Civil. En el 807 dice, el usufructo se extingue generalmente por la llegada del día o el evento de la condición prefijados para su terminación. Entonces puede ser, como les explicaba, en un contrato está estipulado que esta persona va a estar siendo goce de cierta cosa hasta un tiempo límite, hasta un cierto día. Entonces cuando ese día se llega, el usufructo perece. En el artículo 809 dice, el usufructo se extingue también por la muerte del usufructuario, salvo que se haya constituido por un tiempo fijo y a título oneroso. Puede ser que el usufructuario muera, entonces ahí perece el usufructo, pero si está estipulado de que hasta cierto tiempo él iba a estar siendo goce de ese usufructo, pero muere antes, el usufructo por título oneroso siempre va a estar en constante plazo, porque así como está estipulado en el contrato, a título oneroso, entonces se va a cumplir el tiempo fijo aun si esa persona hubiera vivido en ese tiempo. Dice que por consolidación del usufructo con la propiedad, este es un derecho esta es una obligación de cómo perder el dominio de las cosas. Por prescripción en el usufructo también es una forma es un derecho de agarrar el dominio de las cosas ajenas, pero también es un modo de perder la posesión o el dominio de cosas ajenas. Por la renuncia del usufructuario. Por la renuncia del usufructuario es muy simple, ¿verdad? Él renuncia a ese usufructo, ya no quiere estar usándolo, entonces se da la renuncia. El usufructo en el 810 dice, el usufructo se extingue por la destrucción completa de la cosa fructuraria. Si solo se destruye una parte, subsiste el usufructo en lo restante. Puede ser que una persona esté alquilando una casa también, pero solo se ha destruido una parte de la casa, aún así ha quedado una parte que no se ha destruido, puede seguir haciendo goce de la casa. Entonces así pasaré ahora a lo que es las obligaciones. Hablaré también de ello para poder entender en qué consiste. Las obligaciones, se entiende por obligaciones a toda relación jurídica en virtud en el cual una de las dos partes está en la obligación de pagarle, pueden ser en derechos personales o de crédito, en pagarle a la otra parte, en cumplir con la obligación que puede estar estipulada en un contrato también, ya que de toda obligación nace una responsabilidad. Entonces quiero hablar un poco sobre algunos ejemplos. Un ejemplo puede ser pagar daños y perjuicios en un daño sobre una cosa ajena. Un ejemplo puede ser una persona que chocó con otra persona su carro, entonces tiene que pagarle los daños acerca de su patrimonio. También puede ser por un contrato, cumplir con lo estipulado en un contrato, o por una orden de restricción. Entonces, esos son algunos ejemplos de las obligaciones. Ahora les hablaré acerca de cómo se pueden extinguir las obligaciones. Y dice, toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por cumplida. Las obligaciones se extinguen además en toda parte por la solución o pago efectivo. Entonces, cuando hay una solución en pago efectivo, puede ser que, como les explicaba, el daño de una persona hacia un carro, entonces esta persona le paga en efectivo los daños y ahí se da la solución y se extingue una obligación. Por la novación. Por la novación quiere decir que es un contrato por el cual la parte extingue la obligación originaria por una nueva obligación. Está por la remisión. La remisión es
que la remisión de una deuda por el cual el acreedor renuncia a exigirle una obligación al deudor. O sea, el acreedor ya no le exige cierta obligación al deudor y ahí perece la obligación. Por la compensación. Pues la compensación dice que cuando ambas deudas son de la misma especie o calidad, en el cual las dos personas son simultáneas y recíprocamente deudoras. Esto quiere decir que, digamos, dos personas están en la obligación de cumplir con algo que se deben, pero si las dos cosas son de la misma calidad, por ejemplo, se deben dinero a las dos partes, ahí se da la compensación. Por la confusión. La confusión es un modo de extinguir obligaciones que se producen por algún motivo y se confunden con la misma persona. Puede ser donde hay más obligaciones para una parte, entonces ahí se da la confusión. Dice por la declaración de nulidad o por la rescisión. Por la declaración de nulidad también es una forma también de anular el contrato cuando hay más obligación para la otra parte que para... Hay más cláusulas para una parte que para la otra. Por el evento de la condición resolutoria. Esto del evento de la condición resolutoria quiere decir que se celebra el evento donde la parte cumplió con lo estipulado en un contrato y cumplió con las condiciones. Y el otro por la declaratoria de la prescripción. La declaratoria de prescripción quiere decir que implica el reconocimiento del transcurso del tiempo sin actividad alguna del acreedor para obtener el pago de una deuda. Y esto sería acerca de la extinción del usufructo, de la servidumbre y de las obligaciones.